Shalom, saludos, bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Un gusto saludarles y bendecirles. Por acá el pastor Eber Rivero, siempre con gozo y una alegría para poder compartir con ustedes la escritura, la palabra Shabbat, Shalom, tiempo de reposo, día de Shabbat, día de reposo, durante todo el proceso del día hasta las 6 de la tarde. De tarde a tarde pues celebramos este hermoso Shabbat, descansemos, reposemos, meditemos, escudriñemos la escritura y bueno, y proclamamos eso, Shabbat, Shalom, paz, reposo y paz sobre su casa, sobre su vida, sobre sus bienes, sobre todas las circunstancias de su vida, mi vida, su familia, su casa, reposo y paz, Shabbat, Shalom, reposo, descanso, descanse su espíritu, su alma, descanse de todo, descanse de lo físico, descanse de los quehaceres. Es algo donde tenemos, es una dimensión para entrar. Entonces, bueno, hermoso. Proclamar un Shabbat, Shabbat, Shalom y reposo. Venimos de una fiesta hermosa, venimos de la fiesta de los tabernáculos, de 7 días maravillosos, de hacer nuestra azúcar, de proclamar lo que esa azúcar representa, el territorio que se conquista, todo maravilloso de esa fiesta. Y hasta Shemini Atzer, el 8º día, proclamar la palabra Shinhat Torah. Precisamente venimos de ese sabor de Shinhat Torah, del valor de la escritura, de la alegría de que tenemos instrucción, de que tenemos palabra, de que hay una guía, de que hay una instrucción que nosotros pues nos guiamos conforme a lo que el Eterno pues nos ha entregado, la palabra del Señor, Yeshua. Él es la Torah viva, Él es el que nos bendice. Y entonces, bueno, y estamos cerrando el ciclo con esta paracha 53 y 54. Hasinu, escuchen, y la 54, que esta es la bendición, Besok Berajá. Entonces esas bendiciones son hermosas y tremendas. Esta es la bendición. Explica esa paracha. Y entonces decimos, escucha para entender la bendición. Tenemos que saber escuchar. Venimos de explicar la paracha 50 Kitabó unas semanas atrás. Y ahí hablábamos de la bendición sacerdotal, del valor sacerdotal. Y el sacerdote enseña a escuchar para entender las bendiciones que vienen, para poder entrar y tomar posesión de esas bendiciones. Entonces, estamos cerrando este ciclo, estamos gozosos porque estamos cerrando un ciclo de bendición, de estudio. Entonces, esto también nos lleva a proyectarnos hacia el nuevo ciclo que comienza del calendario de las bendiciones del Eterno. Entonces, proclamamos la palabra que viene sobre este nuevo ciclo de bendición y de gracia. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues hemos tenido reuniones donde estamos proyectando todo ese trabajo. Vamos a trabajar, por supuesto, con la paracha, las 54 porciones, la Haftará, y también con el pacto renovado. Vamos a estar también con el programa Educación para Crecer. También vamos a estar con el programa, seguimos con los programas Educación para Crecer y el programa Haciendo Bienes y Sanando los Oprimidos por el Diablo, donde vamos a estar ministrando sanidades, bendiciones. Es esa palabra de sanidad que el pueblo necesita, porque es una palabra que el Señor ha entregado en Isaías 53. Entonces estamos proyectando todo ese ciclo de educación, de formación, de estudio, porque es necesario estudiar la palabra. Entonces hacemos un recuento, lo que viene, las expectativas que vienen con nuestra comunidad, el estudio de las 54 parashá, el estudio del calendario, ir fiesta a fiesta ya teniendo ya tenemos un programa anual, una planificación y una organización que abarca todo el año. Y ya tenemos plasmadas esas fechas tentativas para ver el panorama profético y todo el año profético, desde ya visualizándolo todo, paso a paso, fiesta a fiesta, con fechas tentativas que ya están allí. Siempre hay un día más, un día menos, pero siempre está en ese orden, en ese rango de tiempo.
tanto las fiestas de otoño como las fiestas de primavera como las fiestas de otoño. Entonces estamos proyectando con la fiesta, en los programas, las jactará, las 54 porciones. Vamos a trabajar con el pacto renovado, con los programas, o sea, se proyecta el nuevo ciclo 2025-2026. Todo el calendario profético de este año pues se va a estudiar, se van a abordar de diferentes formas y de diferentes maneras. Tenemos que entender que estos ciclos proféticos son de estudio. Ayer el profeta Víctor y el Chalía Luis estaban instruyendo sobre por qué debemos estudiar las 54 parachas. Les recomiendo, eso no tiene, como se dice por ahí, ese programa no tiene desperdicio de nada. Entonces yo les recomiendo escuche ese programa de la comunidad Altares de Adoración. ¿Por qué debemos estudiar las 54 porciones? ¿Por qué debemos dedicarnos a estudiar? Les recomiendo ese programa. Y bueno, y tenemos que estudiar y saber estudiar, y que estudiar lleva tiempo, como dice la Escritura, mirad atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Tienes que mirar atentamente, tienes que escudriñar, tienes que buscar, tienes que investigar. No es como los procesos de redes sociales que están en este momento, que el proceso de redes sociales lo marcan en 5 segundos. Usted ve, todo está hecho para 5 segundos, 10 segundos. Más de ahí la atención se dispersa. Entonces estamos generando una gente o una generación que todo lo quiere consumir de 5 a 10 segundos. Algo de más tiempo le cuesta. Entonces, pero en nosotros no puede ser así. Es estudio. Y para estudiar hay que escudriñar. Es como las personas profesionales. Yo me imagino un médico en la universidad tomando notas, estudio en la misma universidad, en la casa, en donde va, en el parque, donde usted tiene que estar estudiando, formándose. O sea, no puede ser médico con 5 segundos. Tienen que ser horas académicas, años de estudio, años de preparación, y eso simplemente para sacar la carrera. Luego vienen las residencias, las especialidades, los tiempos que deben pasar en los hospitales, horas, 24 horas de residencia. O sea, aquello no se logra con 5 segundos. Y entonces estudiar y entender la voluntad del Eterno con la instrucción, con la Torá, por poner un ejemplo, una metáfora, con un médico que estudia, médico y cualquier otra profesión, que requiere tiempo y dedicación. Entonces, esto requiere tiempo y requiere dedicación, que estudiemos, que nos formemos, que escuchemos, que escudriñemos, que meditemos. Se demanda eso. Es una demanda. Si queremos aprender, si queremos, ahora sí, si queremos algo microondas, no nos va a funcionar. Microondas no. En esto no funciona así. Es porción a porción, es parachá, es jactará, es estudio del pacto renovado, es buscar, es entender el contexto, la raíz, todo. O sea, es un mundo de estudio. Por eso tenemos que estudiar. Y por eso es un ciclo y es un año, estudio. Y en persistencia, insistencia, muchas veces resistencia. Hay que resistir para poder cumplir los ciclos y lograr aquello que el Señor nos ha entregado. Entonces, en este tiempo vamos a estudiar entonces la Parashá 53 y 54. Primero Hasinú, que es escuche. Entonces estamos hablando de escuchar para entender la bendición. Vamos a leer entonces Hasinú, el texto que le corresponde es todo el versículo 32. Estamos cerrando, aquí está cerrando Moisés su encomienda profética que le fue entregada. Está terminando, está cerrando su ciclo. Entonces, cierra un ciclo pero abre otro, porque entonces Josué inicia su ciclo. Qué hermoso es poder ser un Moisés, que uno termina su encomienda, pero qué hermoso también es ser un Josué, que uno puede recibir. Moisés es vaciado
y Josué recibe, pero es bueno también ser un Josué que recibe y también ser un Moisés que se va a vaciar para entregar todo aquello. Porque se inicia un ciclo, se cierra un ciclo y se inicia otro. Ambos son determinantes. Hubo un momento que Moisés fue el Josué, donde aquello se le entregó y empezó su encomienda. Por momentos somos un Moisés que terminamos, pero también a veces somos un Josué que comenzamos. Todos hemos estado en ambas partes. Entonces, bueno, vamos a empezar ese nuevo ciclo entonces. Vamos a leer Deuteronomio 32. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama. Dice, y como la gota sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, como todos sus caminos son rectitud. Dios es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó y te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad considerad los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones y cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Y le halló en tierra de desierto y en yermo horrible de soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita en su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió de los frutos del campo. E hizo que chupase de la miel de la peña, el aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, la grosura de los carneros, de los corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino. Pero engordó Jesurún, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Qué hermoso texto, cuando él les dice, escuchen los cielos, se ponen a los cielos por testigos. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Escuchen, oigan los dichos de mi boca. Entonces él empieza a decir todo el proceso de su pueblo, de lo que de enseñarle. Miren, dice que los cielos son elementos de la creación que expresan el poder, o sea, del Eterno. Dice, miren, ustedes que los creen, escuchen lo que le estoy diciendo yo. Lo escucha el pueblo porque también le dice, y oiga la tierra los dichos de mi boca, no solamente la creación, sino las personas también. Dice, escuchen. Y es una de las cosas que el Señor nos dice a nosotros, escuchen. Dice en Kitabó, en la paracha 50, en el capítulo, déjeme ver aquí, déjeme leérselo aquí, en el 27. Esta palabra es tremenda porque dice, 27:9, dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová. Oirás pues la voz de Jehová y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. Una de las cosas que le dice, los estamos enseñando a escuchar, pero dice, guarden silencio y escuchen. Entonces, así a la misma tierra, a la misma creación, y a la gente dice, guarden silencio, escuchen.
Escuchen lo que voy a decir, escuchen. Entonces, ustedes que son testigos de mi poder porque los creen. Dice, solo Él es el creador y dueño de la tierra. Esa es una de las cosas que el Señor hace, que Él es derecho de autor. Por eso que dice, el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Eso no se lo puede abrogar nadie. Eso es de Él. Por eso es que se dice, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Eso se lee ahí muy sencillo, pero es que el enemigo se quiere abrogar ese poder de creador de las cosas y él no ha creado nada. Aquí el derecho de autor lo tiene el Eterno, el Señor. Él es el creador, dice que Él es el que ha creado todo y por Él existe y subsiste. Entonces le dice, oh cielos, escuchen. Dice, es algo que viene como se conecta con la paracha que viene, que es el Bereshit. Ahí se expresa la palabra, la paracha Bereshit nos habla y nos va a hablar precisamente de ese poder creador. Y cuando se le habla a ese cielo y a esa tierra y a la misma gente y las mismas personas, pues estamos hablando del que los creó. Y eso es un poder muy grande. Entonces le habla a la creación para decir, está atenta, escucha. Dice, ¿por qué? Es algo maravilloso. Dice, habla de razonamiento, de enseñanza, de proclama, se va a proclamar. Mire, él dice, voy a enseñar, lo voy a enseñar. Dice que tiene que haber un razonamiento. Goteará como la lluvia, fíjense, es gotear como la lluvia. ¿Qué va a gotear? La enseñanza. ¿Qué va a destilar como el rocío? Gotea y destila el razonamiento del Eterno. Mira, a veces el Señor nos manda a nosotros a tener razonamiento. Está la parte espiritual, pero a veces la gente, mire, el proceso de estupor es tan grande que la gente no está funcionando ni siquiera en un buen porcentaje de su razonamiento normal. La gente actúa con mucho estupor porque se desliga de la escritura, de las escrituras. Y el Señor le dice, yo te di un razonamiento, yo te di una mente para pensar. La lógica no es mala, el Señor nos da una lógica. Toda persona que trabaja, por ejemplo, con carpintería, albañilería, ingeniero, esto es un edificio, no puede orarle al Señor. Hay cosas de milagro, pero no puede empezar a orarle al Señor. Señor, ¿cuántos metros lleva? Tú tienes 1 metro, o sea, la lógica. O sea, nadie va a hacer eso. Hay cosas que llevan medidas, que llevan estudios, que hay que tenerlas con 1 metro, que hay herramientas para medirlas. Y eso lo tienes que usar es con la lógica. Por eso vas a la escuela, por eso vas a las universidades. Y el Señor dice, mi sabiduría va a destilar razonamiento. A veces no tiene que abrirse una dimensión espiritual y poder ver, hay momentos que sí es así, pero hay otras cosas que son de razonamiento. Pero el estupor es tan fuerte que la gente no utiliza la sensatez y el razonamiento que es parte de lo que el Señor le entregó. Entonces, esta paracha, entonces dice, escucha. Para escuchar primero, con la paracha Kitabo, nos enseñó, guarda silencio, escucha. Y presta atención que va a haber un gotear de la enseñanza y un destilar del razonamiento, porque estás perdido allí. Entonces le habla al pueblo y le explica qué es lo que va a hacer él. Y explica primero el perfil del Eterno, del Señor. Él es la roca, Él es perfecto. En Él no hay iniquidad, Él es justo, Él es perfecto. Cuando va el hombre, entonces el hombre dice, la mancha es tuya. El problema no es del Eterno, el problema es nuestro. Entonces, la mancha es tuya. La corrupción no es de Él, la corrupción es nuestra. Entonces, de los hijos es la mancha, es una generación torcida, perversa, es loca, es ignorante. Pero si nosotros nos instruimos en la enseñanza, en el razonamiento, nosotros nos equiparamos al Eterno, en el sentido de que perdemos ese estupor
para hacer lo que Él nos manda a hacer. O sea, entonces ya Él puede conversar con nosotros porque ya tenemos un nivel. Entonces cuando nosotros escuchamos su razonamiento, sus enseñanzas, entonces perdemos la corrupción, la mancha, dejamos de ser torcidos, dejamos de ser perversos, dejamos de ser locos, dejamos de ser ignorantes. Entonces lo podemos ver a Él con su enseñanza, destilando, goteando Él su enseñanza, destilando Él su razonamiento, su revelación. Arde nuestro corazón. Dejamos de ser. ¿Qué dejamos de ser? Dejamos de ser corruptos. Dejamos de tener la mancha. Dejamos de ser torcidos, injustos. Dejamos de ser perversos. Dejamos de pagarle a Jehová como un pueblo loco e ignorante. Es un perfil muy fuerte. Y lo vamos abandonando. Permiso. Ese perfil, en la medida que lo vamos abandonando, que vamos acercándonos a la Escritura, vamos abandonando ese perfil. Él nos va limpiando con cada estudio de la palabra, con las parachá, con entender las fiestas. Nos acercamos a Él y Él va deslastrando todo eso de nosotros. Dejamos de ser locos, ignorantes, perversos, corruptos, torcidos, injustos. Y pare de contar. Entonces, Dios es un Dios que Él es el perfecto, pero también hay un tiempo antiguo y una generación antigua. Aquí el Señor, siempre hay un tiempo que se vivió, que un tiempo enlaza con el otro y una generación que enlaza con la otra. Se le dice, pregunta al tiempo antiguo, pregunta a la generación antigua. Una de las cosas que está haciendo el enemigo es romper el lazo generacional de consulta. El joven de ahora o las generaciones que vienen creen que ellos son los que tienen la sabiduría, en su ignorancia por supuesto, y quieren ir solo y no se puede ir solo. Tú estás conectado a la generación antigua. Pregunta. Es como el rey que consultó a los ancianos y le dijo, ¿qué hago con este pueblo? Le dice, mira, ayúdalos, bendícelos, bájale los impuestos. Y entonces él dice, no, voy al consejo de los jóvenes. Perdón. Y los jóvenes le dijeron, no, presiónalos, pídeles más impuestos. Diles que si tu padre los oprimió, tú los vas a oprimir más. Casi lo matan. Ese consejo estaba desfasado. El consejo de los jóvenes, por la falta de experiencia, está totalmente desfasado. Hay cosas que por la fuerza de la juventud tienen todo el poder para hacerlo, pero a nivel de consejo les falta mucha experiencia, porque apenas tienen 17, 18. Si tú tienes 60 años y tú te rodeas con un joven de 20 años, resulta que tú has vivido 3 veces la vida de él. Entonces tú debes saber algo más, porque cuando él nació ya tú habías vivido 2 veces su vida en esta tierra. Por ejemplo, si yo estoy orientando a un joven de 20 años y yo tengo un promedio de 60 años, cuando él apenas llegó a esta tierra ya yo había vivido 2 veces la edad que él tiene. Entonces algo debo saber más sobre esta tierra que él, porque cuando la edad que él tiene 20 y yo tengo 60, entonces yo he vivido 3 veces su vida en esta tierra. Algo debo saber más que él. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el Señor dice, la generación antigua, pregúntale a los ancianos. Entonces este rey, en vez de irse a los ancianos, al consejo de los ancianos, se fue al consejo de los jóvenes, y ese consejo desestabilizó el reino. El consejo de los jóvenes y a ese rey llevar la práctica el consejo de los jóvenes desestabilizó totalmente el reinado. Entonces, esta paracha habla y dice, mira, ve, pregúntale a la generación antigua, mira el tiempo antiguo, tenemos que regresar, mirar el tiempo antiguo. ¿De dónde el Señor nos trae? ¿Para qué nos trae? ¿Por qué procesos nos trae? Y después habla, de ese proceso del desierto,
que lo llevó al desierto, que lo amó, que lo bendijo. O sea, mira lo que el Señor... Y estamos hablando que Moisés está cerrando la encomienda, o sea, todo ese proceso que vivieron. Entonces le dice, yo los llevé a un proceso y como el águila, dice, agité la nidada, como el águila, hubo una excitación. Esa excitación es cuando el águila llega, agita la nidada. ¿Por qué? Porque le trae el alimento, la bendición. O sea, cuando el águila llega, dice, como el águila que excita la nidada, revolotea sobre los pollos. Eso es lo que hace el Señor. Miren esa figura. Él revolotea, él para excitar la nidada, él revolotea sobre los pollos, sobre los aguiluchos. Entonces, al ella revolotear, ella los excita. Entonces ellos dicen, llegó mamá, llegó con la comida, llegó con la protección, nos va a arropar, nos va a dar calor, nos va a enseñar. Entonces cuando el Señor llega y dice, nos va a enseñar, nosotros sentimos ese revoloteo. Con su instrucción, con su palabra, hay un revoloteo, hay una excitación allí. Y entonces en esa excitación, porque sabemos que se está moviendo, nosotros sentimos cuando hacemos el ciclo de la paracha, mire, nunca había sentido yo, se lo voy a explicar así porque yo lo conversaba con mi esposa. Ya hay un tiempo que nosotros venimos haciendo las fiestas y la Sukkah siempre la hacemos, pero esta fiesta de Sukkot, yo le decía a mi esposa, ha sido diferente. Aquí pasó algo. Esa excitación, sentíamos el revoloteo, porque tú lo percibes cuando haces la fiesta, cuando estás con las parachas, cuando estás como hoy, como Shabbat. Tú sientes ese revoloteo, tú sientes que él te excita, que algo está pasando. Entonces explica esa parte allí. Hay una excitación, y a veces es porque también vienes del desierto, donde te pasaron por el proceso y ahora entiendes, a veces disfrutas la fiesta sin entenderla, porque a veces no has pasado por el desierto, pero como vienes de un desierto, vienes de golpe, de muchas cosas, entonces cuando entras en la Sukkah sientes el revoloteo, la excitación, porque está hablando, estos textos están hablando de todo el proceso. Y entonces dice que engordó Jesurún, vino la condición del pueblo, se engordó toda la bendición, entonces se olvidó del Eterno. Y entonces el Señor empieza a recordar de los procesos que están aquí. Pero todo ese proceso de decirle, mira, te pasé por el desierto, mira, te excité, te di la enseñanza, te destilé la palabra, mira que te desviaste, que perdiste el norte, el camino. Y le dice, escúchame, porque en escuchar hay bendiciones que vienen más adelante. Entiende el proceso por donde, dice, entiende el proceso por donde te trae estos 40 años. Mira, observa tu vida por donde el Señor te trae, de donde Él te trae. Mira los procesos, mira los problemas que has pasado, cómo los venciste, dónde el Señor te dio la victoria. ¿Por qué tuviste ese problema familiar? ¿Por qué no tienes casa? ¿Por qué la conquistaste? Si no la tienes, ¿por qué no la has conquistado? Y si la tienes, ¿por qué la conquistaste? La conquistaste a punta de fe, de creerle. Mira el proceso, mira el punto donde tú estás, mira hacia atrás, mira el tiempo antiguo, mira la generación antigua, mira donde el Señor te está revoloteando, mira donde el Señor te está excitando, qué te está diciendo. Muchas veces Él vino a revolotear y tú no te diste cuenta, y como no te diste cuenta porque estabas sin estudio, estabas mejor en TikTok de 5 segundos. Ay, no, pero es que salió la profeta y esa enseñanza dura 2 horas. No, yo no voy a ver eso. ¿Qué va? Mejor es un TikTok de 5 segundos. Es más fácil. ¿Ves? Salió el profeta tal, vea tal, esa enseñanza dura 2 horas. 2 horas, no, ¿qué va? Mejor son 5. Pero resulta que con esa enseñanza el Señor estaba revoloteando. Y Él quería excitar la nidada con todo lo que Él hace. Pero como estamos en el momento de 5 segundos, no nos damos por enterado que Él está revoloteando
y no se produce, no por él, en nosotros la excitación. ¿Por qué el aguilucho y el polluelo se excita? Porque él está oyendo a su madre, que es el águila. Él sabe, el revoloteo, hay un sonido de sus alas. Entonces ese sonido está allí, pero tú y yo no lo escuchamos porque estamos nosotros produciendo nuestro propio sonido con nuestra propia voz. Y el Señor dice, guarda silencio y escucha. Hay revoloteo al lado tuyo, están las alas revoloteando, pero no puedes escuchar porque tú estás gobernando tu vida y no puedes escuchar el revoloteo y no te excitas en el sentido de que no entiendes qué está pasando. La excitación en el nido es un alboroto. Empiezan ellos a chillar porque hay un alboroto, porque saben que viene la comida, porque llegó mamá, porque los va a arropar. Y a veces no hemos entendido ese momento profético, ni esa dimensión. Y cuando no se entiende eso, termina el Señor bendiciéndote igual, pero tú engordas porque crees que la bendición que tú estás teniendo es porque tú eres una maravilla. Porque eso lo conseguiste con tácticos, porque eso lo conseguiste con tu propia fuerza. Casi se me cae el agua o el vaso. Porque crees que eso lo conseguiste con tu propia fuerza. Entonces engordas. Y no entiendes que hubo un revoloteo. Y como no lo entendiste, igual el Señor te bendice porque Él te ama, porque Él es tu Padre. Pero entonces engordas y crees que eres tú el que tienes tu propia fuerza. Tienes y tenemos. Cuando yo digo tienes, lo digo así, pero es que tenemos que aprender a escuchar, guardar silencio para poder escuchar. ¿Y sabes quién nos enseña eso? Los ministros, el sacerdocio. Escucha. Mira, y para escuchar no hay como este día. Porque para escuchar tienes que estar en reposo. Reposa. Deja la carrera. Deja la carrera. El refrán es muy claro. El refrán bíblico. De la carrera lo que queda es el cansancio. Sí, es verdad que hay muchas cosas que suplir. Eso es verdad. ¿Quién va a decir que no? Pero tu salud vale más. Deja la carrera para que puedas escuchar. Guarda silencio para que escuches, para que prestes atención. Guarda silencio para que escuches. Y para guardar silencio y escuchar, tienes que entrar en reposo. Sin reposo no vas a escuchar. Sin guardar silencio no vas a escuchar. Sin reposo puede estar revoloteando con toda la fiesta, con la parashá, con su ciclo, con el Brit Hadashah, con el pacto renovado. Las alas suenan, las alas suenan, las alas suenan. Él quiere que haya una excitación en la nidada. El Señor se mueve arriba, pero la nidada se excita es ella. El Señor hace para que haya la excitación, pero si Él está arriba moviéndose y yo en el nido estoy indiferente, ya no es culpa del Eterno. La excitación en el nido es de los polluelos, es de los aguiluchos, que saben callar y escuchar las alas. Y saber que hay una dimensión espiritual que está en movimiento. No solamente del Señor, sino que también sabe escuchar el movimiento del enemigo. Escucha, Hasinu, aprende a escuchar. Guarda silencio para que escuche. Reposa, porque hay un revoloteo arriba. Y esta agitación que tú tienes no es una excitación,
tienes es una agitación de afán. El enemigo nos absorbe con una agitación de afán y de ansiedad, que quien te está agitando es el afán y la ansiedad. Como está el afán y la ansiedad de mil cosas, entonces tú te excitas, hay una excitación y hay una agitación, pero no por las alas del Eterno, sino por el afán y la ansiedad. Y eso te va a llevar al desvío, a dioses ajenos, a muchas cosas que están aquí, que no te las puedo explicar todas, que haz tu estudio, que te van a desviar. Y no tanto que te van a desviar, te cansan, te agotan, sufres de un agotamiento. Entonces vamos a descansar, vamos a reposar. Y en la Parashá 54, entonces, cuando Moisés enseña, Moisés entrega, fíjense cómo termina el capítulo 32, en el versículo 44, dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico, y además, todo lo que él está hablando lo está cantando, es un cántico. Dice, al pueblo, y él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que los mandamientos, para que los mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. No es cosa vana, es nuestra vida. Dice, y por medio de esta ley haré prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Mire, esto es hermoso. Es nuestra vida, es la palabra, son las porciones escriturales, es la escritura. Es que tú medites, que tú leas, dice, el Señor le decía a los fariseos, a los saduceos, le dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Y no es que me parece, es que es así, es que en Él es la vida eterna, porque es la escritura. Entonces, no es cosa vana, es nuestra vida. No es algo vano, no es algo que no tiene propósito, no es algo que no tiene sentido, es nuestra vida. Señores, es nuestra vida. Y Moisés termina y le dice, hey, no es cosa vana. Y ahí está preparando a Josué. Y en Josué 1.8 entonces dice que Josué toma el mando, el mismo espíritu de Moisés, y entonces los pasa. Y el pueblo le dice, pero si tú, en la parte de las Jactará con Josué 1.8, dice que él pasa, y el pueblo dice solamente que esté el Eterno como estuvo con Moisés, y así fue. Y dice que no dejó caer a tierra ni una palabra de Josué. ¿Por qué? Porque estaba todo bajo la unción de Moisés. Moisés le entregó, Moisés se vació en Josué. Cuando Josué estaba trabajando Moisés. Moisés murió aquí, pero su unción no se detuvo ahí. La encomienda siguió, pasó el Jordán. Él se quedó físicamente aquí, pero espiritualmente pasó. ¿Con quién pasó? Con Josué. Dice que se vació todo, le impartió de su espíritu, de su esencia. Y entonces él les dice, mire, la escritura, la palabra no es cosa vana. Dice, por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais. Es una prolongación de días, por eso mucha gente se le corta la vida antes de tiempo, porque esto es una prolongación. Esto, la escritura, lo que estamos viviendo, la excitación que estamos viviendo, el águila encima hace prolonga los tiempos, la vida, los espacios, la eternidad. Qué hermoso. Y en el versículo 33, entonces viene y ya él se va y proclama la bendición.
Moisés dice, esta es la bendición de la cual bendijo Moisés al varón de Dios, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Mire, yo siempre he meditado en eso. ¿Qué tendrías tú y yo que decir si nos vamos a morir? Si nos vamos, ya sabemos que nos vamos. Mira, ¿qué está bendiciendo? ¿Qué está bendiciendo Moisés? Está bendiciendo unos hijos, a los hijos de Israel, que pasaron a ser sus hijos. ¿Por qué Moisés no bendice a Gerson? ¿Por qué el padre bendecía, le entregaba la bendición del primogénito? ¿Por qué no bendice a sus hijos? Y se va a morir, ¿por qué no toma al hijo como Abraham, Isaac y Jacob? Porque para Moisés sus hijos eran las tribus. Era así. Es lo mismo Génesis 49. Jacob le dice, venid hijos, que les voy a proclamar lo venidero, el porvenir. Estas mismas bendiciones están en Génesis 49. Lo mismo hace Jacob con sus 12 hijos. Pero aquí es tribu. Y aquí no son los hijos. Y aquí están establecidos como tribus. Pero Jacob los bendice a cada uno. Les proclama la bendición. Entonces yo vengo de enseñar a escuchar, de decirle escuchen, entiendan, quiten la corrupción, quiten déjenme escribírselo por aquí. La corrupción, la mancha, lo torcido, lo perverso, lo loco, lo ignorante, escuchen. Porque estamos para heredar bendición y viene un proceso profético. Estas no son bendiciones solamente de bendecir. Esto marcaba todo el panorama profético de Israel y de sus tribus. Y entonces él empieza a bendecir tribu por tribu. No las voy a leer todas, sino que las vamos a proclamar. Entonces, pero para poner un ejemplo, él dice aquí, esta es la bendición de la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá y dijo, oye, oye Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, y sus manos le basten, y tú seas la ayuda contra sus enemigos. Y así empieza a bendecir cada tribu, y la capacidad de bendición. Miren, yo les quiero leer, y empezó cuando habló de la tribu de Leví, dice, a Leví le dijo, tu Tumín y Turín sean para tu varón piadoso, que esos eran objetos sobre el pectoral del sacerdocio. Eran objetos sobre el pectoral para descubrir la voluntad de Dios. El Tumín y el Urín eran objetos para descubrir la voluntad de Dios en ese momento y en ese contexto. Dice, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Mashá, con quienes contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca os he visto, y lo reconoció a sus hermanos ni a sus hijos, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos, conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley en Israel. Pondrán el incienso delante de ti y en holocausto sobre el altar. Esa función sacerdotal es importantísima, porque es el que bendice. Claro, nosotros no somos según el orden levítico, sino según la clase sacerdotal de Melquisedec. Esto lo hacemos en función
de otro orden. Pero es la misma orden, es la misma función. Bendecir. Entonces, tanto Jacob como Moisés bendicen, porque Moisés es profeta, pero también viene de la tribu de Leví. También viene es levita, porque él es hermano de Aarón. Entonces, está dentro del sacerdocio, vamos a decirlo así. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Es el que bendice, el sacerdote, es Moisés bendiciendo. Es el poder del que está bendiciendo y marcando el panorama profético de todo el pueblo de Israel. Y bendice a ese pueblo. Entonces empieza a bendecir todas las tribus, en todo el capítulo 33. Y en el 34, pues él entrega, muere, el Señor le muestra todo el panorama. No pasa, pero se lo muestra. Y encomienda a José el relevo de la encomienda. Y entonces vemos todo un proceso en el capítulo 32, con hacer escuchar el capítulo 33 con todas las bendiciones, y el 34 como decir, cerramos el ciclo, yo me voy, hasta aquí el Señor, cerramos la encomienda, se vacía en Josué y Josué empieza a entregar la tierra, a repartirla. Allí comenzó un proceso y un diseño distinto totalmente. Y todo eso está dentro de estudiar, que Él te va a enseñar, que Él te va a instruir, que Él va a gotear su razonamiento, que Él está entregando todo, que el sacerdocio ayuda al pacto, a la instrucción. Dice, Él va a instruir mi ley. Cada vez que sale un ministro instruyendo, entregando, es un tiempo para escuchar. Porque detrás de esa proclama sacerdotal viene un panorama profético distinto, de una nueva dimensión sobre tu vida. Entonces, cuando Moisés estaba hablando, cada tribu, entonces él termina bendiciendo tribu, pero al final le da toda la bendición a Israel. Y entonces la bendición la dirige ya no a una tribu, sino a todo Israel. Entonces, cuando un sacerdote, un ministro está ministrando, entonces, si yo estoy atento en mi unidad, aquello se está agitando, yo como polluelo, como aguilucho adentro, yo tengo que agitarme porque estoy escuchando. Entonces, yo me imagino a cada uno atento. Oye, Judá, escucha. Entonces, Judá, no, sí, yo voy ya va, que tengo que hacer algo. Mire, a mí me ha pasado eso. Yo le he estado hablando a personas y me dicen, no, es que lo que estoy haciendo es para él o para ella. Entonces me dicen, no, ya va, un momento, pero si lo que estoy haciendo es para ti. Si yo voy a hacer algo para ti, quien tiene que estar súper pendiente de lo que se va a hacer es tú, no yo. Por poner un ejemplo. No sé si a usted le ha pasado eso. Entonces viene Moisés. Va a cerrar el ciclo. Lo trae el Señor. Lo levantó 40 años en el desierto. Otro lo salvó. Lo salvó de la muerte. Lo escondió en Egipto. Lo llevó 40 años al desierto. Lo procesó. Pobre Moisés, entre comillas. Qué proceso tan fuerte. Va a cerrar el telón, la obra. Y dice, mira, Judá, te voy a hablar. Y Judá, ay no, estoy ocupado. Estoy haciendo otra cosa, algo más importante. Moisés, voy a molestar para otro lado. Y resulta que lo que Moisés le está hablando a Judá, le está marcando todo el panorama profético. La legislación, viene todo lo que es el legislador, el reinado. Ay no, pero no, yo estoy muy ocupado, Moisés, para eso. Así José, la bendición de arriba, la bendición de los cielos, que José está muy ocupado. Eso está haciendo el Señor. El Señor está hablándole a los Judá, a Efraín, le está hablando a cada tribu, le está hablando a personas. Ahora te estoy hablando a ti. Muchas veces el Señor te ha estado hablando a ti y tú estás
desconectado del ajetreo de las alas que están arriba y tú no te estás enterando de lo que está pasando. No puedes, porque tú estás hablando y no puedes prestar el oído. No estás escuchando la bendición profética que te va a marcar los próximos años. Estás despistado. Estás sin recibir la gota ni el destilar de la sabiduría y del razonamiento del Señor. Estás totalmente desconectado, estás desfasado de lo que el Señor está entregando. Entonces ahí está Moisés hablándole a cada tribu. Yo me imagino lo que tenían que escuchar. Cuando Jacob llama a sus hijos, vengan acá, siéntense allí, escuchen, que les voy a decir el porvenir. Y empieza tú, Jacob, tú, Rubén, y empieza a marcarles todo el panorama a cada uno. Pero podemos estar en TikTok solamente con los 3 segundos porque es más rápido y más fácil. En el marco de las redes sociales, que es más fácil, y no en el marco de las redes sociales, en otras cosas que es más cómodo, es más práctico para nosotros. Nosotros los seres humanos somos muy acomodados a lo cómodo y a lo práctico. Pero las cosas buenas de este mundo, profesiones, logros, alcance, empresas, el Eterno, su instrucción, su llamado, nada de eso es fácil. El que quiera cosas fáciles, pues vivirá cosas fáciles. Pero las cosas que tienen alguna envergadura, ningún hombre que ha creado grandes empresas, nunca nada fue sencillo. Nunca, sí las han habido, pero esa no es la regla, esa es la excepción. Le cayó del cielo y pum, ahí está la empresa. Pero el 99,99% todas han sido de mucha demanda, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Entonces cuando tú ves un hombre, un ministro con semejante unción, tú dices, no, eso se logró en un día. No, no se logró en un día. Eso tuvo esfuerzo, demanda, se pagó un precio. Para Moisés llegar allá al monte Pisga y ver, eso pagó un precio muy fuerte. Y que muriera y que el Señor lo enterrara donde no lo consiguiera nadie, eso se pagó un precio muy alto. Hay lágrimas, hay esfuerzo, hay trabajo, hay cansancio, hay agotamiento. Hay dejaron caminar en el tiempo antiguo y en la generación antigua. Los jóvenes de ahora creen que el mundo nació con ellos. No, mis hijos. Cuando ustedes arrancaron ya aquí 10.000 generaciones atrás, le pusieron todo a ustedes. La base que ustedes tienen es la base de un tiempo antiguo y de una generación antigua. Pero la generación que sin entendimiento cree que ellos llegaron y que está todo sin base, ¿no? Por eso el Señor dice, vamos a la generación antigua, vamos a los tiempos antiguos, vamos a consultar gente que tiene esto de canas. Porque estas canas no son de gratis, es de tiempo, es de generación, es de experiencia. Y la generación nueva, por supuesto, tiene la fuerza, pero no tiene esto. Entonces, cuando entendemos Moisés con Josué, se une la fuerza de Josué, pero con la dirección de Moisés. Josué no hacía nada sin la consulta de Josué, de Moisés. Moisés tenía esto. Ya al final, y por mucho, pero llegó un momento que Moisés tenía esto, un Hur y un Aarón que le subían los brazos, porque ya no podía. Y en la batalla, allá en el campo, había un joven, Josué, peleando las batallas. Qué hermoso que un ministro tenga eso. Un Hur que cuando esté pasando por el huracán, venga un Hur y venga un Aarón y puedan ayudar a los brazos. Pero también un joven
que esté allá porque tiene la fuerza para pelear las batallas, pero bajo la guianza del que tiene estas canas como Moisés. ¿Y por qué? Porque a la final ese Moisés es el que va a proclamar la bendición, y la bendición se convierte en proclamas proféticas que marcan el tiempo y generaciones. Por eso es que tienes que aprender a escuchar para entender las bendiciones, porque la bendición que se te proclama es una proclama profética que marca tus generaciones y el mapa profético dentro del calendario profético que el Eterno tiene. Estas proclamas que se hicieron han marcado todo, tanto la que hizo Jacob como la que hizo Moisés. Vamos a parafrasear estas bendiciones para tu vida y para la mía. Vamos a hacerlo. Allí donde tú estás, detente. En el momento que tú vayas a ver esta transmisión, sea en el momento que se estrene o sea en el momento posterior, cuando llegue esta parte, detente, tienes que parar, porque tienes que escuchar. Deja de hacer lo que estás haciendo. Haz silencio, escucha y proclama conmigo. No vayas a dejar pasar por alto esto, porque estás ocupado en algo. Y si no puedes hacerlo, para el video. Y cuando estés en tu cuarto, detente, escucha esto en reposo, en paz. Voy a proclamar estas bendiciones de una manera parafraseada, para tu vida y para la mía. Las bendiciones que están allí. Jehová te bendiga y vivas y sean numerosos tus varones, tu descendencia. Jehová te bendiga y vivas y sean numerosa tu descendencia. Jehová te bendiga y escuches su voz y sea Él tu ayuda. Jehová te bendiga y sea Él tu voz. Escucha su voz. Jehová te bendiga, escucha su voz y sea Él tu ayuda. Jehová te bendiga, escucha su voz y sea Él tu ayuda. Jehová te bendiga por guardar sus palabras y cumplir su pacto. Jehová te bendiga por guardar sus palabras y cumplir su pacto. Jehová te bendiga y habites confiado y te lleve en sus hombros. Jehová te bendiga y habites confiado y te lleve en sus hombros. Que Él te lleve en sus hombros. Jehová te bendiga y Jehová bendiga tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que son fuentes. Jehová bendiga tu tierra con lo mejor de los cielos y con el rocío y con el abismo que está abajo. Con el rocío que viene de arriba y con el abismo que son fuentes, el Señor te abre esas fuentes para ti y para mí que están abajo. Jehová te bendiga con los más escogidos frutos del sol y te bendiga con el rico producto de la luna. El Señor te bendiga con los más ricos productos del sol, los frutos escogidos del sol, y te bendiga con los ricos productos de la luna. Eso tiene que ver, esa bendición tiene que ver directamente con su fiesta y su calendario, por su pacto. Tiene que ver con la luna, con el sol, tiene que ver con las cosechas, tiene que ver con los cielos, con la tierra, porque Jehová te bendiga con lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite. Que Jehová responda al cielo, que el cielo responda a la tierra, que la tierra responda con trigo, vino y aceite, y que el trigo y el vino y el aceite te bendigan a ti.
Jehová te bendiga con los más finos, te bendiga con el fruto más fino de los montes antiguos y en las mejores y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Lo repito, que Jehová te bendiga con los frutos más finos de los montes antiguos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Jehová te bendiga porque tus sacrificios son sacrificios de justicia. Jehová te bendiga porque tus sacrificios son sacrificios de justicia, por lo cual chuparás la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y él le dijo, alégrate en tus tiendas. Alégrate en tus tiendas. Cuando nos alegramos en las tiendas, nos venimos alegrando de Sucot. Y entonces le dice, alégrate en tus tiendas, alégrate en Sucot, porque tus sacrificios son sacrificios, porque Él te bendice, porque tus sacrificios son sacrificios de justicia, por lo cual chuparás la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la tierra. Eso es lo que vamos a chupar, la abundancia de los mares. Está hablando de provisión, de bendición. Jehová te bendiga y te haga ensanchar y reposes como león y arrebates aquello que el Eterno te ha dado por derecho. Jehová te bendiga y te haga ensanchar y reposes como león y arrebates aquello que el Eterno te ha dado por derecho. Jehová te bendiga como cachorro de león y seas saciado de favores. Jehová te bendiga como cachorro de león y seas saciado de favores, de posesiones y lleno de la bendición de Jehová. Lo repito, Jehová te bendiga como cachorro de león y seas saciado de favores, de posesiones y lleno de la bendición de Jehová. Jehová te bendiga y seas amado de tus hermanos y moje en aceite tu pie. Hierro y bronce son tus cerrojos, fuertes sin poder romperse. Y como tus días serán tus fuerzas, eres fuerte e inexpugnable. Tus cerrojos son de hierro, de bronce. Nadie puede abrirlo. Eres inexpugnable. Somos inexpugnables. El Señor te bendiga y seas amado de tus hermanos y se moje tu pie en aceite. Esa bendición para tu caminar de tus pies y tus hierros y de bronce serán tus cerrojos, porque son inexpugnables. Tus puertas no pueden ser abiertas. El enemigo no puede entrar. Y como tus días, así serán tus fuerzas. El Señor completa el número de tus días. El Señor bendice tu pan y tus aguas. El Señor quita toda enfermedad en medio de ti. Y eres fuerte e inexpugnable. No, nadie puede entrar. Esa es la bendición. Escucha con reposo. Escucha con tranquilidad. Cesa la ansiedad. Que se acabe el afán y la ansiedad para que escuches y esta proclama se convierte para ti en una proclama profética. Estas bendiciones se convierten en proclamas proféticas que marcan tu destino profético, el tuyo y el de tus generaciones. Entonces vale la pena escuchar. No es cosa vana, es nuestra vida eterna. Dice, es mejor que presten atención porque no es cosa vana. Presten atención porque no es cosa vana, es nuestra vida y de la vida de sus hijos y de las generaciones que vienen. Y esas proclamas proféticas, esas bendiciones se convierten en proclamas proféticas que marcan tu destino profético y la de tus generaciones, porque no son cosa vana, es nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta bendición los rodee
completamente a ustedes y a su familia. Se les ama muchísimo. El ciclo que viene promete mucho. Esta base es la base para continuar con el ciclo que viene. Benditos de Jehová. Bendecidos por Jehová. Nos vemos esta semana con transmisiones, con los programas. La semana que viene, la salmista Xiomara inicia nuestro ciclo con Bereshit. No se lo pierdan la semana que viene. Inicia el ciclo de Bereshit. Vamos a estar trabajando también con el pacto renovado. Vamos a estar con los programas. Vamos a confirmar todas estas bendiciones y vamos a caminar con esta instrucción que se nos entregó, porque no es cosa vana, es nuestra vida, es su vida y es la mía. Amén, amén y amén. Se les ama con un amor del Eterno. Grande el amor de Dios. Amén. Señor les bendiga. Shalom, shalom.